Bienvenidos a El Debate, un espacio para el intercambio intelectual y el análisis riguroso de ideas. Imagina por un instante saber con absoluta certeza que tras tu último aliento, pues no habrá un cielo, ni reencarnación, Ujú. ni siquiera el típico alivio del descanso eterno del que tanto se habla, solo un borrado absoluto, definitivo e irreversible de tu conciencia. Madre mía, es que plantearlo así ya asusta. Es que es brutal. Y hoy nos enfrentamos precisamente a eso, con Mi muerte, un poema del año 2023, escrito por Enrico María Rendé y, bueno, publicado por Ediciones El Medallón de Medusa. Sí, una edición fantástica, por cierto. Totalmente. Es una obra breve, sí, pero que te agarra por las solapas y francamente te obliga a mirar directamente al abismo. Y la tensión central que nos convoca hoy radica en cómo interpretar esa mirada. Claro, porque hay tela que cortar ahí. Muchísima. Mi postura desde el principio es muy clara. Esta obra es un manifiesto racionalista y nihilista rotundo. O sea, es una deconstrucción clínica, casi quirúrgica, de la falsedad de los consuelos religiosos frente a la muerte. Rende concibe el final como una nulidad absoluta, ofreciéndonos una disección filosófica y materialista donde, sencillamente, no hay espacio para la autocompasión humana. Hola, ¿qué tal a todos? Es un placer estar aquí para ofrecer una lectura alternativa. Porque sinceramente, a mí no me vale ese argumento de la frialdad clínica que planteas. Ah, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, entiendo por qué llegas a esa conclusión, evidentemente. Pero yo sostengo que el poema, en realidad, traiciona su propia fachada de lógica estoica. Bueno, traicionar es una palabra fuerte. Fuerte, pero necesaria, fíjate. Lejos de ser un manifiesto puramente cerebral, es un grito visceral, un grito desesperado. Y hoy argumentaré que ese terror a la nada del que tú hablas no sirve para afirmar un nihilismo desapegado, sino precisamente para lo contrario. Ya, para ensalzar la vida, supongo. Exacto, para resaltar de forma abrumadora la belleza del mundo físico y sensorial que el autor, pues, se ve obligado a abandonar. En su núcleo, Mi muerte es una elegía profundamente emocional. Es la prueba de un apego absoluto a la experiencia de estar vivo. Vale, a ver, fíjate en una cosa. Para sostener esa idea tuya de la elegía emocional, primero tendríamos que ignorar el vocabulario explícito y toda la estructura definicional que Rende establece desde los mismísimos primeros versos. Bueno, ignorarlo no, reinterpretarlo. Ya, pero es que el poema es inequívoco en su concepción materialista. Y no lo digo por decir. O sea, observa cómo rechaza activamente las definiciones tradicionales o más románticas del luto. Nos dice de frente que su muerte no es sufrir en el hogar vacío ni el eco de una voz. Claro, pero ahí él separa el dolor de los que se quedan Exactamente. de su propia experiencia, claro. Eso es. Separa el dolor social de la realidad objetiva de quien muere. Él define su muerte utilizando términos implacables, verdaderamente fríos. Habla de una ausencia absoluta de mi voluntad, de una negación forzosa y, cito textualmente, de su propia nulidad por siempre jamás. Ujú. Son términos duros, sí. Durísimos. Y no se queda ahí. Rende dedica estrofas enteras a invalidar, como quien desmonta un andamio pieza a pieza, cualquier construcción humana que busque suavizar este golpe. Menciona explícitamente que en su muerte no habrá religión ni credo. Desecha las palabras de fe. Ya, esa parte es muy directa. Y en una línea brutal, fíjate, rechaza el piadoso discurso de un madero, en clara referencia a la obra de un carpintero de Nazaret. Sí, el ataque al cristianismo es frontal. Frontal y analítico. Más adelante ataca el concepto de eternidad calificándolo de sofisma sofisticado y expone a dioses antiguos, como Amón, tachándolos de puras invenciones, producto del horror. Hombre, a ver, esto no es el lamento de alguien apegado a las emociones, esto es un ejercicio de demolición argumentativa, es una purga intelectual del autoengaño humano. A ver, entiendo por qué te agarras a esa estrofa. Porque es verdad, el vocabulario deconstructivo está ahí, es innegable. Reconozco la exactitud de tus citas, y Rende emplea un lenguaje muy técnico al principio. Totalmente. Pero dale una vuelta a ese argumento y fíjate en el arco completo de la obra. El tono cambia por completo a medida que nos acercamos al final. ¿En qué sentido cambia? Porque la premisa filosófica se mantiene inalterable hasta la última línea. Cambia en la textura.
en la textura de lo que describe. Yo propongo un marco interpretativo distinto. El poema no trata sobre la anatomía aséptica de la muerte, sino sobre la agonía absoluta de perder la vida. El autor abandona ese léxico de sofismas y nulidades del que hablas y de repente comienza a enumerar, con un detalle de una exquisitez desgarradora, todo aquello que echará de menos. Bueno, enumera elementos físicos, ¿sí? Físicos y hermosos. Habla del turquesa del mar, del cielo estrellado, del fresco rocío nocturno, e incluso anhela, y cito, un beso de amor sobre el rostro. O sea, alguien que describe la vida con semejante nivel de sensualidad, que se detiene a paladear mentalmente el rocío o el color exacto del océano, pues no es un nihilista frío y calculador. Ya, pero... Es un amante empedernido de la existencia. Es un hombre que mira aterrado cómo ese telón final amenaza con aplastar todo lo que venera. Vale, te compro que hay una descripción estética de la naturaleza muy potente, pero creo que confundes la apreciación estética con un apego emocional desesperado. Y esto, fíjate, enlaza perfectamente con cómo el poema aborda la función de la religión y la invención del más allá. A ver. Dices que es una agonía emocional, pero Rendet ataca directamente la pertinacia, esa terquedad humana que se empeña en inventar la eternidad a toda costa. Él utiliza una analogía implícita fascinante. Actúa como un médico oncólogo que, cansado de tantas mentiras, le retira bruscamente un placebo de azúcar a un paciente terminal. Ya, pero, a ver, un médico que hace eso buscaría aliviar al paciente con la verdad, no castigarlo. Es que no busca castigar, busca la honestidad intelectual, que es lo único que nos queda al final. Nos dice que no hay consuelo real en las velas, ni si son 7, dice el poema, ni en 1000 cantos desde el minarete, y ataca ferozmente lo que él denomina su ciencia hierofanta. Un término muy curioso, por cierto. Sí, y detengámonos un segundo en ese término, porque Rende está describiendo aquí el mecanismo psicológico mediante el cual el ser humano, como es incapaz de procesar la inmensidad del tiempo geológico o cósmico, convierte lo desconocido en algo sagrado, en jeroglíficos divinos. Claro, la creación del mito por miedo. Exacto. Entonces, yo te pregunto, si la intención del autor fuera puramente emocional, un simple lamento por no poder ver el mar, ¿por qué se detiene a diseccionar tan meticulosamente la invención de Amón o el mito de Sísifo? Fíjate en que utiliza terminología analítica y puramente académica. Entelequia, anaglifo, sofisma, está operando desde una lógica quirúrgica. Está demostrando cómo funciona la mente humana cuando entra en pánico. No está entrando en pánico él. Bueno, me vas a perdonar, pero simplemente no compro esa idea del médico aséptico y distante. Ese desmontaje que describes, esa supuesta disección lógica, pues no desemboca en la calma estoica que uno esperaría de una epifanía filosófica o puramente científica. ¿Por qué no? Porque cuando un científico resuelve una ecuación o comprende un mecanismo complejo, siente satisfacción, o al menos, no sé, una aceptación serena de los hechos. Pero la reacción de Rendé ante la revelación de que la religión es un engaño no es de satisfacción intelectual, es de repulsión, de furia absoluta. Furia. Yo ahí veo frustración ante la irracionalidad ajena, no furia. No, fíjate, mira la sexta estrofa, que para mí es el verdadero punto de inflexión de toda la obra. Escribe, y lo leo textualmente: grito yo, harto, asquerado, hastiado. Vida es lo que quiero, no promesas. O sea, el poeta no está pontificando desde una torre de marfil racionalista con un bisturí en la mano. Está gritando, está asqueado. ¿Y por qué está asqueado? Porque el rechazo a la religión aquí no nace de un silogismo matemático aburrido, nace de la indignación visceral de que le ofrezcan imitaciones pálidas, lo que él llama promesas vanas, insostenibles, frente a la riqueza tangible y abrumadora del mundo real. Ya, claro, el contraste entre la promesa y la realidad. Exacto. Le insulta al intelecto, sí, por supuesto, pero sobre todo le duele en el alma, porque lo que la fe le ofrece a cambio de renunciar a su vida real es básicamente un billete falso. A ver, es un argumento muy sugerente interpretar ese asco como un rechazo a un mal trueque, a ese billete falso que mencionas. Pero yo lo enmarcaría de otra manera. El grito de asco no es la rabieta del que se aferra desesperadamente a la vida. Es la frustración suprema de una mente racional que se ve rodeada, abofeteada casi, por la negación colectiva de la humanidad frente a lo inevitable.
Interesante. Y creo que para entender esto a fondo, debemos analizar la naturaleza de ese vacío, tal como Rende lo expone. Él define el verdadero terror existencial, y fíjate que lo hace maravillosamente bien, al enfocarlo no en el acto físico de morir. Claro, el momento no le importa tanto. Exacto, sino en la eternidad matemática de la no existencia. Te refieres a la escala temporal, supongo. Sí, a la escala pura y dura. No le espanta el instante, ni el momento, ni el día después. Le espanta la inmensidad. Habla de 1.000.000 de tiempos, billones y eones enteros. Le aterra el hecho de que el, cito, silencio todo lo acallanta. Sí, esa palabra acallantar es pesadísima ahí. Es muy rotunda. Entiendo por qué planteas esto como un lamento por la pérdida de los sentidos vitales. De verdad lo entiendo. Pero permíteme ofrecerte una analogía para intentar entender el mecanismo de su materialismo. Rende nos advierte explícitamente que las texturas carecerán de sentido. O sea, no es simplemente que él, como individuo que sufre, vaya a extrañar tocar la corteza de un árbol o sentir el agua fría. Es que la corteza misma, el concepto abstracto de textura y de percepción, pues dejará de existir por completo en el universo de su experiencia. Piénsalo como apagar un servidor central de datos masivo. Vale. A ver, te sigo con la analogía del servidor. Si tú apagas ese servidor central, no es que la máquina lamente la falta de información procesada, ni que eche de menos los paquetes de datos. Es que el procesamiento en sí mismo cesa de manera irreversible. Las luces se apagan y punto. Los datos dejan de fluir. Por eso utiliza una palabra tan matemática y clínica como es nulidad. Es una aniquilación total del sujeto perceptor. El asco del que hablabas antes, pues es el rechazo a quienes intentan fingir que ese servidor sigue funcionando en alguna nube mágica e invisible en el cielo. A ver, aprecio la elegancia de tu analogía del servidor, de verdad, y mecánicamente tiene sentido dentro del materialismo, pero tiene una trampa gigantesca. Ah, sí. ¿Cuál? Pues que un servidor no tiene consciencia de su propio apagado antes de que ocurra. Un servidor de datos no suda frío pensando en que le van a cortar la corriente por la noche. El yo poético en mi muerte, sin embargo, está vivo mientras escribe. Está atrapado en la paradoja terrorífica de intentar concebir la nada utilizando la única herramienta que tiene disponible, que son sus sentidos vitales, sus sentidos ardientes. Ya, bueno, pero él reconoce lógicamente que esos sentidos van a desaparecer. Lo reconoce lógicamente, sí, pero se revela contra ello a nivel visceral. Yo rebato totalmente la premisa de que él alcance una aceptación de esa nulidad aséptica. Fíjate en cómo la articula. Lamenta de una forma muy explícita y con un tono casi infantil frente a la oscuridad. Infantil. Sí, porque dice, no volver lo dulce de lo salado a distinguir, y los olores. Esa tragedia que Rende pinta solo adquiere un peso gravitatorio real debido a la extrema densidad material de la vida que sabe que va a abandonar. Piensa en los contrastes tan brutales que usa el autor. Nos habla de los juegos de luz del follaje de un árbol sobre el ígneo telón rocoso de un bloque de granito portentoso. Sí, es una imagen visualmente muy potente. Es potentísima, claro, porque contrasta la materialidad pesada, caliente, innegable de ese granito contra el vacío infinito, gélido que tú mencionas. Esa nulidad a la que te refieres solo resulta tan horripilante, tan digna de dar asco, precisamente porque la luz, el verde de las colinas y lo cobrizo de los troncos están saturados de significado vital para él. Si fuera puro materialismo racional, si de verdad fuera un servidor informático apagándose, la desconexión no dolería así. Simplemente se aceptaría el fin del proceso algorítmico y ya está. Hombre, no me vale ese argumento. Porque partes de una falsa premisa. Asumes que la apreciación intensa de la estética física invalida el pensamiento materialista. Bueno, lo pone en tensión como poco. Pero es que en el materialismo puro, lo físico es absolutamente lo único que existe. Hacer un inventario devoto de la naturaleza no contradice en nada su nihilismo, de hecho lo fundamenta por completo. Al no haber nada detrás de ese telón, la materia de este mundo tiene el monopolio absoluto de la realidad. Y oye, el hecho de que duela no lo hace menos racional. Ya, pero el dolor cambia el tono. Puede ser, pero esto me lleva a una de las decisiones poéticas más crípticas y creo que más reveladoras de Rende. El enigma del roble y, sobre todo, el misterioso uso del número 666. Esa parte del 666 suele descolocar a muchísima gente en los análisis. Sí, totalmente, y con muchísima razón. En el prefacio, el poeta nos dice tajantemente, no es fecha humana.
La fecha es el 666, y aquí tenemos que entender el mecanismo frío de esta metáfora. Al usar el 666, que es un número tradicionalmente asociado a la bestia, a la escatología y al apocalipsis bíblico, Rende está deshumanizando por completo el acto de morir. Ujú. Lo despoja de un plumazo de cualquier romanticismo individual o de ese calor humano del que hablas. Lo eleva a una fatalidad absoluta, a un evento casi cósmico, ciego, que aplasta al individuo. Y esa insignificancia nuestra frente al cosmos material cristaliza cuando vemos su tratamiento del roble en las estancias finales. ¿Te refieres al roble de las 300 líneas de vida? Exacto, ese mismo. Menciona un roble con más de 300 líneas de vida. O sea, este árbol gigantesco representa cómo el inmenso mundo natural seguirá adelante, imperturbable e impasible ante nuestra extinción particular. El universo no parpadea ni un segundo cuando el autor muere. Ya, sigue su curso. Sigue su curso, sí. De hecho, Rende se burla de quienes buscan ampararse en su sombra intangible. Tilda esta esperanza romántica de ser una ilusión cobarde inventada por vidas viles. Fíjate qué término. Es el materialismo en su máxima expresión. Es el universo material demostrando, con la presencia inmutable de un roble centenario, la total insignificancia del pequeño, pequeñísimo drama humano. Pues fíjate que yo leo ese fragmento exactamente al revés. ¿Así? Sí, totalmente. Creo que descontextualizas el roble y sobre todo la imaginería escultural y de cementerio que lo rodea en esa parte del poema. Ese roble centenario no es simplemente un monumento frío a nuestra insignificancia galáctica. Es el testigo físico, puramente biológico, de nuestra tremenda fugacidad frente al tiempo natural. Y ojo, digo tiempo natural, biológico, no metafísico. Ya. Pero ¿no es acaso lo mismo en este contexto? Quiero decir, el tiempo biológico del árbol nos supera abrumadoramente. Nos supera, sí, por supuesto. Pero debemos recordar el encuadre visual que el poema nos plantea justo en esa estrofa. Rende nos rodea de estatuas fúnebres de ángeles, de menciones a carpinteros de Nazaret, de rostros de piedra inanimada que intentan, inútilmente, capturar o prolongar la vida en los cementerios. Sí, la crítica a la iconografía religiosa. Exacto. Frente a esa piedra inerte e inventada, el poeta siente una envidia profunda, visceral del roble. Envidia sus 300 anillos concéntricos de vida tangible, de savia real corriendo por sus venas de madera. Su desprecio, cuando suelta eso de vidas viles, se dirige específicamente hacia aquellos creyentes que piensan que esa longevidad vegetal puede ofrecerles algún tipo de salvación espiritual, o actuar como una metáfora barata del más allá. Ya. Rechaza el simbolismo religioso del árbol. Eso es. Al final para él lo único real son, y cito, las raíces sobre el verde manto. Es la tierra misma abrazando la vida biológica, una tierra fértil que él trágicamente ya no podrá percibir. Vale, te sigo con lo del roble. ¿Y qué pasa con el 666 entonces? ¿No te parece una despersonalización fría, una cifra clínica? Que va para nada. No es un desapego frío, es la constatación visceral de su infierno personal. Para alguien que está tan, pero tan abrumadoramente enamorado de la vida y de las texturas que tú misma describías antes, el mero hecho de dejar de existir es el apocalipsis absoluto. El 666 es su fin del mundo privado. No hay tragedia cósmica más grande para él que el colapso absoluto de su propia percepción. Bueno, eso último que mencionas, el colapso definitivo de la percepción, es exactamente el puente lógico que Rende utiliza para cerrar su argumento. Y fíjate, insisto, y aquí es donde creo que la arquitectura del poema me da toda la razón. Él formula este colapso final como una tesis ontológica irrefutable, no como un sollozo ahogado. A ver. En la estrofa final, tras esa letanía de preguntas que tú llamas desesperadas sobre si sentirá el sol, o si sentirá el amor o el follaje, remata con una afirmación lapidaria, casi te diría que violenta. Escribe, ¿qué? No, ¿qué va? Eso es vida, luz, existencia. Después no habrá verbo, ni memoria, ni ausencia. Esos versos son demoledores, la verdad. Se te clavan. Son el triunfo total del marco racionalista. Y quiero poner el foco muy, muy de cerca en esas tres últimas palabras. Ni memoria ni ausencia. Analicemos un segundo el mecanismo de la palabra ausencia. Vale, vamos a ello. Para que haya ausencia, véalo, tiene que haber un observador que registre la falta de ese algo. O sea, una habitación vacía solo está ausente de personas si hay una mente que esperaba ver a alguien allí, ¿verdad?
Claro, requiere un sujeto. Exacto. Al afirmar que en su muerte ni siquiera habrá ausencia, Rende desarticula y aniquila desde la base la propia melancolía que tú defiendes. Anula la posibilidad misma del lamento póstumo, confirmando empíricamente ese apagón absoluto del servidor del que hablábamos. O sea, es el nihilismo materialista llevado a su consecuencia final, perfecta, aséptica e innegable. A ver, tengo que admitir que es un argumento muy fino por tu parte. Y tu análisis gramatical sobre la necesidad de un observador para que exista la ausencia es francamente impecable, lógicamente. Gracias. Sin embargo, no me puedes pedir que ignore el ímpetu rítmico, o sea, la percusión puramente emocional que precede a esa conclusión matemática tuya. Escúchalo otra vez. Kia, no, ¿qué va? Son negaciones categóricas, sin más. Sí, pero son exclamaciones coloquiales, son arrebatadas, son rupturas violentas de la métrica y de todo ese lenguaje elevadísimo y académico de sofismas y entelequias que venía utilizando. Es un arrebato puro y duro. El marco filosófico estricto que él ha construido trabajosamente durante todo el poema, de pronto, ¡pum!, se resquebraja ante la abrumadora, innegable vitalidad de las palabras vida, luz, existencia. Pero luego dice que eso se acaba. Claro que después no habrá memoria ni ausencia, te lo concedo. Pero la clave de todo este debate es que el poema no está escrito desde el después. Bueno, obviamente, está escrito en vida. Eso es una obviedad. De amor. El rigor filosófico de mi muerte, del que tú hablas, existe, por supuesto que existe. Vale, me lo reconoces. Claro, pero es simplemente el vehículo, es el andamiaje intelectual necesario que Rendier construye para poder articular, sin volverse loco, un amor casi insoportable por lo terrenal. La lógica, en este poema, es solo el recipiente rígido diseñado para intentar contener el terror inmenso que siente. Bueno, creo que hemos desgranado bastante a fondo los engranajes y mecanismos de la obra. Y creo que es el momento perfecto para sintetizar un poco nuestras posturas en torno a este texto de Ediciones El Medallón de Medusa. Me parece muy bien. Desde mi perspectiva más analítica, Mi muerte de Enrico María Rende debe leerse y estudiarse como un ejercicio de honestidad intelectual francamente brutal. Y sin concesiones. Representa la aceptación incondicional de la muerte como la erradicación absoluta del individuo. Sin adornos. A través de su estructura argumentativa tan sólida y de su vocabulario clínico, el autor desmonta sistemáticamente lo que él llama la gran invención, repudiando ferozmente cualquier red de seguridad metafísica o religiosa. Y creo que nos invita, o más bien nos obliga, a mirar al abismo insondable de los eones sin pestañear, obligándonos a reconocer que el universo material funciona solo, que no le importamos, que no hay nada detrás del telón salvo una nulidad forzosa que apaga definitivamente y para siempre nuestra conciencia. Te rechaza frontalmente la fe religiosa o cualquier espejismo del más allá, el corazón real del poema late con un fervor indiscutible por el aquí y el ahora. ¿Ya? El rigor analítico de Rende sirve, aunque parezca paradójico, para potenciar y amplificar enormemente su canto a la vida. El hecho de que se detenga a enumerar con tal grado de asombro y detalle los colores del mar, la textura del granito puro y la luz filtrándose por el follaje, pues constituye un acto supremo de devoción a la existencia terrenal. Es un grito apasionado, la rabieta cósmica de quien se resiste con todas sus fuerzas a perder la luz del sol, demostrando que el verdadero dolor de la muerte no radica en la oscuridad fría de lo que nos espera, sino en lo maravillosamente inconmensurable de todo lo que dejamos atrás. ¿Sabes? Estaba pensando que, pese a lo muy distantes que son nuestras interpretaciones sobre la intención final del autor, creo que ambos convergemos de forma muy natural en algo que es fundamental. Sí, dime. Pues que Rende logra, con muy pocas palabras, una articulación verdaderamente magistral del terror existencial humano. Consigue arrancar de raíz al lector de cualquier dogma prefabricado, le quita cualquier placebo reconfortante y lo sitúa completamente desnudo ante la enormidad, la indiferencia y la finalidad del silencio cósmico. Sí. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Es un texto incómodo, pero incómodo en el mejor de los sentidos posibles. Exacto. Desafía y, tira por tierra nuestras defensas psicológicas más profundas y ancestrales, forzándonos a mirar la realidad material de nuestra propia finitud, ¿sabes? Sin permitirnos, jamás, ni por un segundo, usar el velo mitigador de esa promesa eterna.
Así es. Y por ello, llegados a este punto, solo nos queda invitar a quienes nos escucháis a acercaros directamente a esta obra de 2023 para que os sumerjáis por vosotros mismos en los versos de Mi muerte. Muy recomendable, de verdad. Al enfrentarse en solitario a este destino tan inexorable que Rende describe, pues cada uno deberá decidir qué resuena con más fuerza en su propia lectura. Claro. Encontráis en este espejo poético el bisturí frío y preciso de la racionalidad materialista, que nos retira el placebo de la eternidad para dejarnos estoicamente frente a la nada matemática. ¿O acaso escucháis, palpitando detrás de todas esas definiciones tan precisas, el latido aterrorizado de un hombre que ama tanto los colores y las texturas de este mundo que simplemente no puede soportar la idea del gran apagón sensorial? Es una gran pregunta. La respuesta, al igual que el misterio insondable de ese roble centenario del que hablábamos, queda, a partir de ahora, en vuestras manos.